Buen día, hermanos. ¿Cómo están, hermanas? Espero que estén muy bien. Y una vez más estamos reunidos por la gracia del Señor para darle gloria, para alabarle. Y le damos gracias porque permite que estemos juntos como familia. Y bueno, hermanos, siempre que predico es un tiempo especial para mí porque es un privilegio que el Señor me ha concedido. Bueno, hermanos, antes de comenzar, quisiera que oremos juntos, así que les pido que inclinen sus rostros y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, nos acercamos a ti, Padre, confiados de que nos escuchas, Señor, confiados que, Señor, estás atento a nosotros y gracias, Señor, por tu sacrificio, por lo que has hecho por nosotros, Señor. Esta mañana, Dios amado, queremos pedirte que nos ayudes en la comprensión de tu palabra, Señor, que nos ayudes a entender los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, bajo tu guianza. Queremos rogarte que nos ayudes, Señor, queremos rogarte que nos guíes. En Cristo Jesús oramos. Amén. Por favor, hermanos, quisiera que me acompañen y abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan. Esta mañana vamos a dar lectura al capítulo 5, versos 16 y 17. Así dice la palabra. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Desde el mes de febrero más o menos de este año, en la iglesia estamos estudiando esta carta del apóstol Juan. Y hemos llegado al 5º capítulo, ¿sí? Y la próxima semana vamos a terminar de estudiar esta magnífica carta. Juan, el discípulo amado, era un hombre de edad muy avanzada. Él estaba ya mayor cuando escribió esta carta, había disfrutado de una amistad íntima con el Señor y tenía toda la autoridad como ningún otro para asegurarnos que Dios es amor. Él estuvo con el Señor por 3 años, aprendió del Señor y en ese periodo, amorosamente, nuestro Señor Jesucristo trabajó en su carácter, cambió su vida, fue santificado. Entonces Él tiene toda la autoridad para enseñarnos que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Él nos puede enseñar que Dios es vida. Su breve carta está saturada, llena de reflexiones maravillosas acerca del amor de Dios. Él nos invita a vivir una vida de comunión, una relación íntima, primero con nuestro Dios, con nuestro Señor, y luego una relación íntima con nuestros prójimos. Y nos explica la clave para hacer esto, para tener esa comunión. ¿Cuál era esa clave? Que conozcamos más y más a nuestro Dios. Y saben, hermanos, esto se puede lograr únicamente al estudiar su palabra. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Poner fundamento en nuestras vidas para que podamos ser transformados por Dios. Ahora, Juan afirma que nosotros sabemos que un día seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa, todos los que estamos esperando este momento, nos mantendremos puros, así como nuestro Dios es puro. Algo sumamente importante que debemos considerar es que el apóstol entreteje varios elementos fundamentales en la carta. Presenta puntos básicos de la vida cristiana y lo hace en términos absolutos, no relativos. Presenta verdades bíblicas en blanco y negro y frecuentemente lo hace a través de contrastes. Por ejemplo, él hace un contraste entre la luz versus la oscuridad, verdad versus mentiras. Otro contraste es los hijos de Dios versus los hijos de Satanás.
nos dice que los cristianos genuinos, que los creyentes verdaderos, debemos desarrollar de manera absoluta las características de una sana doctrina, en obediencia y en amor a nuestro Dios. Hoy tenemos un desafío, vamos a interpretar los versos 16 y 17. Así que vamos a reflexionar, vamos a meditar en un texto que es polémico, ¿no? Y claro, está en la palabra y así que lo tenemos que tocar. Y antes de enfrentarnos con sus problemas, con sus dificultades, quisiera que consideremos sus certezas. Para poder entender esto, vamos a preguntarnos cuál es la responsabilidad del creyente según estos versos que estamos estudiando. ¿Cuál es esa responsabilidad? Y podemos encontrar dos respuestas claras en este texto. Primero, tenemos la responsabilidad de orar por nuestro hermano. Y segundo, tenemos la responsabilidad de entender cuál es el pecado que lleva a la muerte. Esta mañana quiero comenzar meditando en la responsabilidad del creyente en orar por el hermano que peca. Versículo 16. Dice así: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hermanos, el contexto de estos versículos nos habla de la oración. Nos habla de la confianza, de la oración y de la cercanía del Señor. En los versos 14 y 15, el apóstol nos dijo que si oramos al Señor, Él nos oye. El Señor nos escucha. Y esta es una de las experiencias, y esta es una de las certezas que todo cristiano tiene, que todo hijo de Dios tiene y ha experimentado. El Señor nos escucha y escucha nuestras súplicas. Si tenemos al Hijo de Dios, tenemos la vida. Y si ya estamos adoptados en la familia de Dios, ¿cómo no vamos a acercarnos con confianza al Padre? Somos familia espiritual. El propósito de Juan al escribir estas palabras es que vivamos en esta confianza, es que vivamos en la plenitud de nuestra vida cristiana, que sepamos que somos hijos de luz, que sepamos que le pertenecemos a Cristo Jesús a pesar de los ataques, a pesar de las amenazas del enemigo. No importa, hermanos, las amenazas desde dentro, no importa las amenazas desde fuera, hay ataques a nuestras vidas y también a la iglesia. Sufrimos ataques por todos lados, pero los cristianos podemos vivir con esta certeza de saber que el que tiene al Hijo tiene la vida. Hermanos, tenemos la libertad para hablar con Dios. Él está siempre dispuesto a oír lo que nosotros estamos orando, lo que nosotros estamos pidiendo. En un mundo donde todos están tan ocupados, donde todos viven a gran velocidad, se están moviendo de aquí a allá, están tan ocupados, el Dios Todopoderoso está dispuesto a inclinar sus oídos a sus hijos. No tenemos que hacer grandes sacrificios, no tenemos que vencer ninguna dificultad para llegar a su presencia. El Padre escucha nuestras oraciones y no solamente escucha, además responde nuestras oraciones. Pero algo sumamente importante que nunca jamás debemos olvidar, hermanos. No debemos olvidar cuál es la base de la oración de todo creyente. ¿Cuál es esa base? Dios nos, por si acaso, hermanos, Dios nos responde a las oraciones porque tu hermano, porque tu hermana o yo somos dignos de su atención. No hay nada en ti, no hay nada en mí que podría abrirnos, que podía concedernos entrada a la presencia de Dios. Así que nosotros debemos entender que la razón por la que podemos llegar a Dios, la razón por la que podemos acercarnos a Él, es sobre la base de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Santo Hijo de Dios. Y basados en su muerte en la cruz, basados en su sacrificio por nuestros pecados, por tus pecados y por los míos, tenemos acceso, tenemos ingreso al trono del Padre. Cuando oramos, expresamos esa intimidad. Cuando oramos, expresamos esa confianza de cercanía con nuestro Padre, porque entendemos que somos sus hijos y que ahora nosotros estamos viviendo en luz
Y no solo eso, sino que conocemos, que sabemos, que entendemos que Él no responde. Claro, si le pedimos, si nosotros pedimos todo lo que está de acuerdo a su voluntad. Hermanos, todos los que buscamos agradar a Dios, todos los que buscamos agradarle, obedecerle, no vamos a pedir para nuestros deleites, no lo vamos a hacer. Las Escrituras en muchos pasajes y muchas veces nos dicen que Dios no oye las oraciones egoístas, no oye esas oraciones caprichosas. Entonces, hermanos, nosotros vamos a pedir lo que a Dios agrada y vamos a tener confianza en la oración, porque sabemos que estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Confiamos entonces que Él va a responder de acuerdo a su buena voluntad. El apóstol Juan sabía de lo que estaba hablando, hermanos. Como un buen maestro, conocía que las peticiones que están influenciadas tanto por el egoísmo, por la maldad y el enojo, de ninguna manera pueden ser la voluntad de Dios. Él lo sabía. Y saben, seguramente, pienso yo, que estaban pensando él en esa ocasión cuando estaban pasando por Samaria y los samaritanos se negaron a recibir al Señor Jesús. Él inmediatamente dijo que podía orar para que Dios haga descender fuego del cielo para consumirlos. Pero esa no era la voluntad de Dios y el Señor negó esa petición, la negó. Hermanos, una vez más, debemos recordar que si queremos que nuestras oraciones sean respondidas afirmativamente por Dios, es imperativo que esas oraciones sean hechas conformes a su voluntad, conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que Él desea. Pero Juan no solamente nos está hablando de la confianza en la oración, sino en estos versos nos habla de algo un poco más concreto. Nos habla de una oración que intercede. Él habla de la oración por nuestro hermano. El versículo 16 dice, si alguno viere, ¿no? Si alguno de nosotros viere a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Y esto es para aquellos que no cometen pecado que no sea de muerte. Cuando Juan escribe esta palabra, cuando Juan utiliza esta palabra hermano, ¿no? Se está refiriendo a un cristiano verdadero, se está refiriendo a un hermano en la fe, a un verdadero creyente. Ahora, la palabra pecado significa errar al blanco. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando nosotros pecamos, no acertamos al blanco o nos estamos desviando de lo que hubiese sido correcto hacer. En otras palabras, hermanos, es violar el estándar de Dios, es ir en contra de lo que Él ha establecido. El apóstol Juan lo explica de esta forma en la primera parte del versículo 17. Dice, toda injusticia es pecado. Él dice que toda injusticia, que todo pecado es una violación de la justicia. Y nosotros, hermanos, sabemos que el que establece la justicia es Dios. ¿Sí? Es ese Dios justo, ese Dios santo, el que establece la justicia. Así que todo pecado es una falta, es una injusticia contra Dios. Hermanos, Dios nos salva para una vida de santidad y no de pecado. Debemos tener claro esto. Lo cierto es que la obra de Dios, esa obra que hizo por nosotros, ¿sí? Esa obra que hizo por y en nosotros, nos capacita para vivir una vida de santidad. Nuestro Salvador no vino solamente o simplemente para que nuestros pecados fueran perdonados y nada más. El Señor Jesús, hermanos, vino para que nuestra vida se apartara del pecado. Y cuando nuestra vida se aparta del pecado, glorifica a Dios. Sus acciones, todo glorifica a Dios. Y eso es lo que hizo el Señor. Para eso es lo que vino el Señor a esta tierra, para que nosotros le glorifiquemos con nuestro carácter, con nuestra conducta, es decir, glorifiquemos a Dios con toda nuestra vida. Ahora, cuando el apóstol Juan escribe, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida, él
está plenamente consciente de la debilidad humana y está consciente de que hay un poder seductor, ese poder seductor que tiene el pecado. Claro, eso por un lado, está plenamente consciente. Pero por el otro lado, también está consciente, está seguro, porque Él muestra, Él declara la benevolencia, la compasión, la piedad de nuestro Dios. Hermanos, cuando un hijo de Dios peca, cuando uno de nosotros pecamos, rompe la comunión con Dios. Sin embargo, hermanos, tenemos la promesa de que Dios oirá nuestras oraciones y restaurará a esa persona. Entonces, la idea de este texto es que cuando oremos, nosotros, cuando estemos orando, no lo hagamos solo por nosotros mismos, porque eso sería una oración egoísta. Ahora, la mayoría de los que estamos reunidos esta mañana, de los que estamos siguiendo la prédica, seguramente ellos pueden decir, ¿no? Yo recuerdo al hermano, yo recuerdo a mi hermana en mis oraciones, siempre lo hago. Y saben, no dudamos de esto, es cierto. Muchas veces nosotros oramos por los hermanos y lo hacemos, por ejemplo, por el trabajo, lo hacemos por su salud, oramos por sus dificultades, oramos por sus problemas, por sus tribulaciones. Estamos orando por el hermano, es cierto, pero no oramos específicamente por su vida espiritual. No lo estamos haciendo. Oramos por su lucha contra el pecado, ¿no? Y esa debería de ser algo que hacemos en nuestra vida, orar por la lucha que el hermano tiene contra el pecado. Y es exactamente lo que el apóstol Juan nos pide que hagamos, que oremos por nuestro hermano para que camine en la luz y no se aleje, ¿no? Y no se vaya, y no vaya en un camino de oscuridad, de tinieblas. Pedimos que Él se aleje cada día más y más de las injusticias, que se aleje de su pecado. Eso deberíamos de estar haciendo también por nuestros hermanos. Especialmente, hermanos, nosotros debemos orar por esos hermanos que están débiles, ¿no? Que dejan de venir a las reuniones. Muchas veces conocemos que nuestros hermanos tienen problemas y nosotros, hermanos, debemos orar por ese hermano que se está endureciendo. Por ese hermano que tiene la tendencia a regresar a su antigua vida, a regresar atrás. Debemos orar por ese hermano que comienza a coquetear con el mundo. Por ese hermano que se está alejando, que se está desviando del camino. Por ese hermano que se está acercando demasiado al enemigo y lo que el mundo le ofrece para tentarle. Ahora, hermanos, quisiera hacerles una pregunta. ¿Por qué debemos orar nosotros? ¿Por qué no ora el hermano que está pecando? ¿Por qué no lo hace él mismo? ¿Por qué el apóstol Juan manda que nosotros intercedamos por el hermano? Manda que oremos por él. ¿Por qué? ¿Saben? Generalmente el creyente que peca es orgulloso. El creyente que está pecando anda en rebeldía y, ¿saben? Guarda injusticia en su corazón. Y lo primero que se daña es su oración. Es incapaz de orar, es incapaz de tener una relación íntima con Dios. Y si ora, lo hace de una forma mecánica, lo hace de una forma fría. Ora porque tiene que orar. Y ese es uno de los síntomas de una enfermedad espiritual. Hermanos, reflexionando en lo que dice el apóstol Juan, pienso que a muchos de nosotros nos cuesta orar. Nos cuesta orar, hermanos, ¿o no es así? Nos cuesta orar, por lo menos me pasa a mí, porque nuestra confianza se tambalea, porque muchas veces no entendemos lo que está sucediendo en nuestras vidas, no podemos entender. Es seguro que nosotros creemos en Dios y creemos que al final Dios va a hacer todo bajo su voluntad, según su voluntad, pero entra una duda. Entra esa duda si Él escucha nuestras oraciones. Entra esa duda y nos preguntamos, ¿por qué sigo con mis problemas? ¿Por qué sigo con esto, batallando con esto? Muchas veces escuché decir, he pedido tanto a Dios, le he rogado tanto. Día a día pido, pero parece que no tengo respuestas. Espero y espero. Entonces,
no hay más esperanza. Entonces nosotros decidimos hacer las cosas que hemos pedido a Dios por nuestra propia cuenta. Y eso muestra que hemos dejado de confiar en Dios. Lo hacemos a un lado y comenzamos a caminar por nosotros mismos, en pecado, en tinieblas. Hermanos, si vemos que el hermano necesita de nuestra ayuda, si lo vemos pecar, si vemos que está luchando con el pecado, si vemos que está batallando constantemente, si sabemos que necesita apoyo, instrucción, corrección, arrepentimiento, santidad, debemos orar para que el Señor le ayude y le conceda eso. Debemos rogarle, debemos pedirle por nuestro hermano. Y Juan dice que Dios responderá y le va a dar vida, vida plena, vida abundante, no a medias. Él caminará en luz, caminará en el amor de Dios. Por eso debemos pedir. Ahora, quiero añadir algo más, un pensamiento más. Estas palabras no nos dan permiso para pecar libremente. Algunos pueden estar entendiendo mal. Algunos pueden estar diciendo, ¿sabes, pastor? Qué lindo que estás diciendo esto, porque eso me pasa a mí, ¿sí? Yo no puedo, ¿sí? Yo no puedo vencer el pecado. El pecado vence mi vida, gana en mi vida. Pero ahora, gracias a Dios, he aprendido que los hermanitos van a orar por mí, que ellos van a pedir a Dios para que me vaya bien aunque esté pecando. Y saben, el apóstol presenta el pecado como un caso hipotético, hermanos, como algo que es posible que pueda presentarse en la vida del creyente. Él dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado. Y con estas palabras se refiere a hechos aislados y no a una práctica constante del pecado. Hermanos, el pecado destroza la comunión con Dios. El pecado destroza la relación íntima que podemos llegar a tener con Dios. El pecado es injusticia delante de Dios. Debemos cuidarnos. Hermano, si te has examinado, si constantemente estás mirando tu vida, estás atendiendo a tu vida y no encuentras pecado en tu corazón, si estás viviendo amando a tu prójimo, si estás viviendo amando a Dios, debes darle gracias a Él. Debes darle gloria a Él, porque andas sin pecado. Pero si tu corazón te redarguye, pero si tu corazón te reprende, si entiende que estamos pecando, podemos acercarnos con confianza a nuestro Dios y pedirle que nos ayude. Podemos rogarle que nos dé fuerzas. Y saben, hermanos, Él va a responder. Eso es seguro. Y si conocemos a un hermano que está pecando, si conocemos a ese hermano que tiene injusticia en su vida, alguien que poco a poco se está alejando, muy sutilmente se está dejando tentar, desviar, pidamos, roguemos al Señor. Necesitamos interceder por nuestro hermano. Él nos oye. Y saben, Él limpiará, Él transformará, Él restaurará la mente, el corazón del hermano y le dará una vida plena, abundante. No lo olviden, hermanos, cada vez que nos acordamos de uno de nuestros hermanos, expresamos ese amor por ellos y entendemos que todavía está en la lucha, que todavía nosotros estamos en la lucha. Y aunque con todas nuestras fuerzas queremos hacer el bien, ¿sí?, queremos servir al Señor, agradarle al Señor, encontramos que no podemos, que nos falta amar más como Él nos ha amado. Hermanos, Él es el único en el que podemos vivir confiados. Debemos acercarnos a Él, tenemos esa confianza, Él es el único. Cuando oramos por nuestro hermano, roguemos al Señor que haga una obra especial en su vida. Pero no solamente debemos rogar que Él haga una obra especial en su vida, sino también pedirle que Él nos utilice a nosotros, ¿sí? Que nosotros podamos estar a su lado, que le animemos, que le digamos palabras que le levanten el ánimo, que hablemos el evangelio a su vida, que el Señor Jesús, Él ha pagado. Debemos decirle, Él ha pagado por ti. Y ahora tienes la oportunidad de confesar tus pecados. Tienes un abogado para con Dios.
Debemos animarle. Hermano, ¿estás orando? ¿Tienes esa confianza en el Señor? ¿Te preocupas por el hermano que peca? Este es un desafío para nuestras vidas de oración, ¿sí? Esta es una llamada de atención para que nosotros estemos orando por nuestro hermano. No solamente por las cosas periféricas, sino por lo que el Señor Jesús vino a hacer por él, a salvarle y santificarle. Nosotros debemos estar orando. Tenemos la responsabilidad de orar por nuestro hermano. Esa es nuestra responsabilidad. Pero si continuamos meditando en estos versículos, tenemos que ver la segunda responsabilidad del creyente, y ese es entender el pecado que lleva a la muerte. Debemos entender, debemos por lo menos tener en mente qué está diciendo Juan. Ahora, esta es una parte difícil, ¿no? Es un versículo que ha generado mucho interés. Muchos teólogos han hablado de esto. Y saben, la pregunta que surge inmediatamente después de leer estas palabras es, ¿qué querrá decir Juan? ¿No? ¿A qué se está refiriendo Juan cuando habla del pecado de muerte? ¿Qué quería decir el apóstol? Uno de los consejos, una de las recomendaciones para interpretar estos versículos y todos los versículos de la Biblia es que lo hagamos en su debido contexto. Y ya estamos estudiando Primera de Juan y tenemos que recordar ese contexto, ¿cierto? Hermanos, vamos casi un año exponiendo esta carta. Aprendimos muchas verdades que ya no tenemos que repetir, ya la tenemos en mente, ya tenemos un fundamento como iglesia. Ya hemos estudiado, ya hemos visto estos pasajes, así que eso nos va a ayudar, ¿sí?, a entender lo que está diciendo Juan. Lo primero que llama la atención son las palabras de Juan que dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. El apóstol quiere aclarar lo que no nos está pidiendo más bien, ¿sí? Entonces él subraya, él llama la atención y dice, yo no pido que oren. No nos está pidiendo que oremos por aquellos que están cometiendo el pecado de muerte. Y cuando leemos esa expresión, pecado de muerte, nos preguntamos, ¿hay tipos de pecado? ¿Hay algunos pecados más graves que otros? ¿Hay acaso alguna clasificación de pecados? Durante los meses pasados hemos puesto fundamentos para entender las palabras finales del apóstol Juan. Recordemos un poco, ¿sí? ¿Cuáles eran los problemas que estaba enfrentando la iglesia durante la segunda mitad del primer siglo? ¿Cuáles eran esos problemas? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué fue lo que impulsó al apóstol Juan a escribir, a redactar esta carta? Primera de Juan fue redactada cuando la iglesia estaba afrontando una terrible división. Los cristianos a quienes Juan escribió estaban enfrentando un desafío muy fuerte a sus vidas y a sus creencias. El apóstol ya nos enseñó que aquellos que causaron la división eran anticristos, eran apóstatas. Estas personas estaban produciendo caos, estaban produciendo hostilidad dentro de la iglesia y habían abandonado la comunión con los hermanos, ¿sí? Habían dejado esto y de cierta forma estaban promoviendo el odio y la violencia. Ellos predicaban un nuevo conocimiento, predicaban a un nuevo Jesús. No querían someterse, no querían rendir sus vidas a la palabra de Dios, no querían ser reprendidos, no querían ser confrontados. A ellos les parecía duras las enseñanzas de la palabra. Entonces decidieron cambiar, entonces decidieron modificar a la iglesia desde dentro. Y ahí está el problema, hermanos. Si estos anticristos hubiesen comenzado un club, si estos anticristos hubiesen comenzado una asociación, una agrupación de amigos, no habrían causado tanto daño. El problema, el peligro era que quisieron hacer una especie de nueva iglesia. Ellos comenzaron a trabajar arduamente para seducir a los demás cristianos al error. El error de estas falsas enseñanzas se centró en la persona del Señor Jesucristo. Así que hubo un debate sobre la naturaleza humana y la naturaleza divina del Señor. Además, estas personas enseñaban que para ser salvo no necesitas poner tu fe en el Señor Jesucristo, sino que a través de un nuevo conocimiento que ellos estaban ofreciendo, las personas podían alcanzar salvación.
Otro error que difundían es que ellos tenían un nuevo conocimiento. Estos gnósticos aseguraban que la materia es inherentemente mala, que lo físico es malo y el espíritu es bueno. Como resultado de esa suposición, los gnósticos afirmaban que cualquier cosa que se haga en y con el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tenía sentido, ¿sí? Porque el cuerpo era malo y se iba a destruir. Y saben, ellos estaban cometiendo toda clase de pecado e injusticia. Entonces, el apóstol, sabiendo que de este engaño, se ve obligado a redactar una carta para explicar las cosas a los hermanos, para explicar las cosas a los degenerados, a los nacidos de nuevo, a aquellos que son hijos de Dios. Y claramente denuncia este sistema de maldad que estaba influyendo en ellos. Su acusación es que estos hombres son anticristos, que van en contra del Señor Jesucristo, que van en contra de todo lo que Él había enseñado. Enseña que estos anticristos tenían frutos, pero sus frutos eran indignos. Sus frutos estaban podridos, porque ellos habían pecado grandemente contra Dios y contra su iglesia. Habían hablado en contra del Evangelio, contra lo que es el Señor Jesús. Además dice Juan que estos salieron de nosotros, pero no pertenecían a nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, o sea, de los verdaderos creyentes, ellos habrían permanecido con nosotros. Pero ellos salieron para que se manifestase, para que se mostrase que no todos son de nosotros. Estos hombres, hermanos, habían abandonado la verdad de Dios, se habían alejado del verdadero evangelio, habían dejado atrás todo lo que ellos conocían, todo lo que ellos habían gustado del verdadero evangelio, todo lo que ellos habían vivido dentro de la iglesia. Con este contexto en mente, nos resulta un poquito más fácil interpretar el pecado de muerte del que está hablando Juan. Debemos entender que Juan no está acusando a la iglesia de cometer el pecado de muerte. No. Él está hablando de los rebeldes. Él está hablando de los que inventaron un nuevo evangelio, de los que inventaron a un nuevo Jesús, de los que no querían más bien someterse a la palabra de Dios, a la revelación del Señor. Hermanos, necesitamos poner otro fundamento para entender lo que el apóstol está diciendo. ¿Qué significa la palabra muerte? ¿Qué significa? Y saben, generalmente se acepta la idea de la cesación de la vida. En el pensamiento tradicional es la separación del cuerpo y el alma. Y en este sentido se utiliza la palabra muerte. Y eso está bien, hermanos, está muy bien. Pero, ¿qué dice? ¿Cómo se usa en la Biblia la palabra muerte? Para comenzar, debemos entender que la palabra muerte significa separación. Se usa en diferentes maneras, pero básicamente siempre significa separación. En las Escrituras encontramos la palabra muerte primeramente en Génesis, en el capítulo 2, 17. Y bueno, pueden darle lectura a este verso más tarde, ¿no? Pero el contexto de este versículo 2, 17 enseña que Adán y Eva habían sido creados por Dios y Él les bendijo. Vivían en el huerto donde había una gran variedad de árboles, pero dos de ellos eran distintos a los demás. Uno de estos se llamaba el árbol de la vida y el otro se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. A Adán y a Eva se les permitía comer libremente de todo árbol en el huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios les ordenó específicamente en el capítulo 2, versículo 17 de Génesis, que no comieran de ese árbol y les advirtió: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Habrá muerte en sus vidas. Eso es lo que le dijo el Señor. Ahora, cuando la gente escucha este verso, ¿no? Cuando hablamos con otras personas, muchos de ellos dicen que Dios había engañado al hombre, que Dios había engañado a Adán. Dicen que hasta ese momento no había muerte en el mundo. Entonces, ¿cómo sabía Adán lo que quería decir Dios?
Adán y Eva nunca vieron un funeral, nunca vieron pasar a la familia doliente, nunca vieron un muerto. Ellos no entendían. Eso es lo que dicen. Ahora, la verdad, hermanos, es que Dios es el autor del lenguaje. Él conversaba con el hombre y Adán sabía claramente lo que significaba la muerte. No en el sentido físico únicamente, sino en el sentido espiritual también. En el mismo instante que Adán pecó, él murió. Hubo una separación, se interrumpió la comunión con Dios y huyeron de su presencia. Espiritualmente habían quedado separados de Dios. Y también, después de unos años, 930, dice la Biblia, hubo esa separación física. Ahora, esto es como una rama de un árbol. Cuando la cortan, muere. Está separada de la parte vital que le da vida. Pero podemos ver que la rama parece tener vida, que por unos días sigue con vida. Pero eso es un engaño, porque ha sido separada del tronco. Ya no tiene de dónde alimentarse. Está muerto. Hermanos, la desobediencia, el pecado que lleva a la muerte, siempre despoja la pureza y el gozo de la comunión con Dios. Y ese gozo de la relación íntima con Dios. Ahora, a la luz de la palabra de Dios, entendemos que todo pecado es para muerte. Aunque solo haya un pecado en tu vida, aunque solo haya un pecado en mi vida, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y saben lo que merecemos? Sí, merecemos la condenación eterna. Merecemos estar separados, alejados de Dios. Hermanos, no hay pecados pequeños, no hay pecados grandes, no hay pecados más fuertes o más débiles. Todos los pecados son terribles delante de Dios. Todos te alejan de Dios, te alejan de la comunión con Él. La muerte, la separación, es lo que debería de pasar con cada uno de nosotros. Diariamente deberíamos de sufrir la muerte porque pecamos contra Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros actos. Y eso es lo que merecemos. Merecemos la muerte. Merecemos estar alejados, destituidos de Dios. Pero nuestro Dios no nos da lo que merecemos por su gracia. No nos da lo que merecemos por su paciencia, por su misericordia, por su amor. No recibimos lo que merecemos, hermanos. Porque ese castigo que debería de caer sobre ti, hermano, sobre mí, lo que merecemos en nuestra vida, ese castigo cayó en la cruz sobre el Señor Jesucristo. Él llevó los pecados, Él pagó por nuestros pecados y por nuestras injusticias, grandes y pequeñas. Él pagó por todo. Entonces sabemos que nacemos en este estado. Nosotros sabemos, estamos conscientes que nacemos en ese estado de muerte, de separación con Dios. Por el pecado de Adán, es cierto, pero también por cada una de nuestras transgresiones. Estamos destituidos de la gloria de Dios. La separación de Dios es muerte espiritual. Y esa muerte espiritual se nota en nuestros cuerpos, porque también vamos a morir. Pero por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, tenemos en Cristo la vida. El apóstol Juan ya nos dijo que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo ha pasado de muerte a vida. Hermanos, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una provisión de Dios. Y aquellos que hemos pasado de muerte a vida, la verdad, estamos en vida. En vida tenemos una nueva naturaleza. En vida luchamos contra el pecado cada día. En vida, aunque caemos, nos levantamos y confesamos nuestras culpas. Abogado tenemos para con el Padre y Él perdona nuestras faltas. Él perdona nuestros pecados y renueva nuestra comunión, renueva nuestra vida, esa comunión con Él. Ahora que tenemos vida, debemos orar por nuestros hermanos, por aquellos como nosotros que están en vida, pero que están en una lucha, que están batallando contra el pecado y la injusticia. Pero aquellos que no han sido regenerados, aquellos que están en muerte, aunque estén entre nosotros, aún están en muerte. Aunque se llamen cristianos, aún están en muerte y seguramente no son de nosotros.
Por un tiempo están con nosotros, es verdad. Por un tiempo gustan de las bendiciones de Dios. Por un tiempo parece formar parte de la iglesia. Por un tiempo hasta parece que son creyentes verdaderos, están metidos en el liderazgo y haciendo varias cosas dentro de los hermanos, pero no tienen vida, no tienen vida. Prefieren pertenecer al mundo, prefieren vivir sumidos en las tinieblas. Se envanecen en su falso conocimiento, ¿no? Dividen la iglesia y niegan al Hijo de Dios. Así que el pecado de muerte no es un pecado concreto. El pecado de muerte es el pecado que niega a Dios. Es apostasía contra Dios, que muestra, que da a conocer que está en esas personas en muerte. Y para esas personas no hay esperanza. Juan dice, yo no pido que oren por ellos, ¿sí? Yo no les pido que oren por ellos. Yo pido que oren por el verdadero hermano que se está alejando, que se está engañando. Pero para aquellos que han cruzado esa línea de la gracia de Dios, para aquellos que han estado entre nosotros, que han visto la luz, que han gustado de las bendiciones de Dios, ¿qué esperanza? ¿Qué expectativa hay para aquellos que están en tinieblas? Si están alejados de Dios, si van en contra del Hijo de Dios, ¿qué esperanza tienen? El pecado de muerte lo cometen aquellos a los que el apóstol Juan nos describe en su carta, que son apóstatas, que son anticristos. Son aquellos que siguen ese espíritu del mundo, ese espíritu del anticristo, que no confiesan al Señor Jesús. Ellos no creen que ha venido en carne. Son aquellos que crecen al lado del trigo, que somos nosotros, pero son cizaña. Y saben, no tienen ningún tipo de fruto. Y si tienen algún tipo de fruto, está podrido. Estos son los que cometen pecado de muerte, los que han estado entre nosotros, pero vimos que no eran de nosotros. Entonces, hermanos, según el contexto de la carta, el pecado de muerte lo cometen aquellos que han conocido la luz desde dentro, pero prefieren las tinieblas. Son los que cometen injusticia y los que no aman a su hermano. Son los que aman al mundo. Son los que han gustado de las bendiciones de Dios, han visto los milagros de Dios, pero no tienen vida. Son aquellos que han pisoteado la sangre de nuestro Salvador, los que han menospreciado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que los cerdos vuelven a revolcarse en su cieno y que los perros vuelven a su vómito. Hay de aquellos que, habiendo gustado de la mesa del Señor, habiendo participado de las cosas en la iglesia, habiendo participado del Evangelio, siguen en el mundo. La Biblia dice que salieron de nosotros para demostrar que nunca fueron de nosotros. Es decir, nunca van a poder confesar al Señor Jesús como Salvador de sus vidas, como Señor de sus vidas. Hermanos, nosotros estamos batallando. Nosotros estamos luchando contra el pecado. Y esta es la señal de que somos nacidos de nuevo. Si el pecado no nos molestara, ¿no? Si el pecado más bien nos diera alegría, si el pecado nos diera placer, no seríamos hijos de Dios. Pero tenemos vida, porque nuestro Señor Jesús ha pagado y Él nos ha dado esa vida plena. Ahora hemos pasado de muerte a vida. Somos hijos de Dios. No tenemos que preocuparnos por los pecados de muerte que dice Juan. Tenemos la confianza, hermanos, de orar cada uno por nosotros, de orar por nuestra iglesia. Tenemos además la responsabilidad de orar por el hermano que está pecando. Debemos orar por su santificación, que Dios lo cambie, que Dios lo ayude, que Dios lo transforme, así como lo está haciendo con nosotros. Y además tenemos la responsabilidad de entender el pecado que lleva a la muerte. Y para tranquilizarnos, nosotros no cometemos ese pecado que lleve a la muerte. Hermano, te aliento. Hermano, te animo. Por el Señor Jesucristo somos sus hijos. Ahora vivimos en Él. Tenemos vida y vida plena, abundante. Ya no vivimos en las tinieblas.
Ya no vivimos pecando. Es una posibilidad en nuestras vidas, es cierto, pero Él nos ha amado. Señor amado, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos que podamos entender tu palabra, Señor. Confesamos que batallamos contra ti. Confesamos que estamos luchando contra el pecado. Señor, que estamos en una guerra frontal contra el pecado, contra las injusticias. Muchas veces caemos, Señor, derrotados, pero tú estás ahí para levantarnos. Te rogamos que nos puedas ayudar, Señor, a orar por nuestros hermanos que pecan, a apoyarles, Señor, a estar ahí para levantarlos, para animarles, para decirles palabras de tu evangelio que tú has pagado, Señor, para que ellos puedan vencer esto. Te rogamos que, Señor, nos cuides, que nos des dirección, Padre. Señor, gracias por dejar tu palabra escrita. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, que ahora hemos pasado de muerte a vida. Gracias al Señor Jesucristo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Espero que haya sido de ayuda el tiempo de la predicación. Gracias por estar con nosotros y los esperamos el próximo domingo en nuestro culto dominical.